Este mensaje se titula La Nueva Jerusalén, parte 2. Fue predicado el día 17 de octubre del año 2010 por el hermano Fred Cormier. Amen. Praise the Lord. Amén. Alabado sea el Señor. Heavenly Father, we come before thy throne. Padre Celestial, venimos delante de tu trono. I thank you, Lord, you're not a respecter of person. Te doy gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas. And Jesus, you're still on that throne of mercy. Y Jesús, tú aún te encuentras en ese trono de misericordia. Lord, I just pray, Lord, that you continue, Lord, touch this man, Lord, Señor, te pido que continúes tocando a este hombre as you would see fit, Lord. Lord, conforme a tu voluntad. as we look into your word this morning, Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, have your way, I pray, with this vessel of clay. te pido que tu voluntad sea hecha con esta vasija de barro, For ask it now in your precious name, in that name of the Lord Jesus Christ. porque te lo pedimos en ese precioso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Be seated this morning. ¿Se pueden sentar esta mañana? If you have your Bibles with you this morning, Si tienen sus Biblias con ustedes esta mañana, I want to start in the book of Genesis. quiero que comencemos en el libro de Génesis. I want to continue on in a message, the New Jerusalem. Y quiero continuar con ese mensaje de la Nueva Jerusalén. When we look at the Garden of Eden, Cuando vemos al jardín del Edén, actually it's a portrait eso en sí es una fotografía of what God would one day would want to do de lo que Dios un día quiso hacer, with not just Adam and Eve, no solamente con Adán y Eva, but also every redeemed child of His. pero también con cada hijo redimido de Él, That once sin is completely eradicated from the planet, que una vez que el pecado haya sido erradicado completamente del planeta, God once again would return with His full presence Dios una vez más va a regresar con su presencia completa, not on two individual now, but on the whole family. no solamente en un individuo, pero en toda la familia. Now, as we look at God's plan, and sometimes we wonder, Muchas veces vemos el plan de Dios y nos imaginamos o pensamos, Adam, why did you go the route you did? Adán, ¿por qué tomaste el camino que tomaste? Eve, why did you sin? Eva, ¿por qué pecaste? And Adam partook. ¿Y por qué Adán decidió ser participante de eso? But really, when we look at that instance there, we could say, well, Pero en realidad, si vemos a ese evento que tomó lugar allá, Adam, you could have saved us a lot of heartaches and headaches had you not made that first mistake. podríamos pensar y decir, Adán, tú nos pudiste haber salvado o guardado de muchos dolores de cabezas y muchas frustraciones
si no hubieses cometido ese error. And when God had planted them Y cuando Dios los había plantado, in a geographical spot in the Middle East, los había puesto en un lugar específico geográficamente en el Medio Oriente, which was called Edom. lo cual se llamaba Edom, o se llama Edom. But what made it paradise was the presence of God over the whole situation. Y lo que hacía que ese lugar fuese paradisiaco, fuese un paraíso, era la presencia de Dios, que estaba sobre todo eso. And we're going to read just verse 27 and 28 Ahora vamos a leer el versículo 27 y el 28, in First Genesis. allí en el primer capítulo de Génesis. So God created man in his own image. Y creó Dios al hombre a su imagen, In the image of God created he him. a imagen de Dios lo creó. Male and female created he them. Varón y hembra los creó. Hey, do you know what? They got along. Hey, ¿qué cree? ¿Qué se imagina usted? Ellos podían llevarse bien, Because both of those attributes was in Adam. porque ambos atributos se encontraban en Adán. All right. I won't go there too far. No voy a entrar en eso demasiado, But just to show. pero solo para mostrarles. In verse 28. Versículo And 28. God blessed them and said unto them, Be fruitful, multiply, and replenish the earth, subdue it, and have dominion over the fish, the sea, over the fowl of the earth, and over every living thing that moveth upon the earth. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. That was Adam's commission Ese fue el mandamiento que se le dio a Adán, before he even fell. antes de que él cayese. How many understand? ¿Cuántos de ustedes entienden? Now had Adam not sinned, Ahora, si Adán no hubiese pecado, he could have lived in a natural body that would have been immortal in the sense that él pudo haber vivido en un cuerpo inmortal, en este sentido, his physical body would live out throughout eternity. que su cuerpo físico hubiese vivido a través de la eternidad. But God placed them on the planet. Pero Dios los puso sobre el planeta. Had Adam not sinned Y si Adán no hubiese pecado, and reached his hand and partook of the tree of life, y si no hubiese extendido su mano y hubiese tomado de ese árbol de la vida, then God said he would live forever. With entonces Dios dijo que él viviría para siempre. that would be the completeness where God could have complete fellowship with Adam, Eso hubiese sido completado. Dios hubiese podido tener una relación completa con ellos. Now, what was that tree of life that Adam was to grab? Ahora, ¿cuál era ese árbol de la vida del cual Adán debió de haber tomado o comido? He was born sinless. Él había nacido sin pecado. He was an offspring. Él era un hijo directo o era descendencia directa. But it's not the born again experience like you and I because we're saved out of sin. Ahora, no se trataba de que él debería tener ese nuevo nacimiento como usted y yo, porque nosotros hemos nacido del pecado. But the Spirit of God would have fused a measure in Adam like it does to you and I. Pero el Espíritu de Dios le hubiese dado una medida a Adán, así como él se la ha dado a usted y a mí, In time. a su debido tiempo. No? Yes? ¿Sí? ¿No? All right. Muy bien. Because had he reached out and got that portion, Porque si él hubiese extendido su mano y él hubiese
sido capaz de alcanzar esa porción, because God wanted to see how he would walk. Now God knew porque Dios quería ver cómo él iba a caminar. that man would fall. Ahora Dios ya sabía que el hombre iba a caer, But had he not fell, pero si él no hubiese caído, the reason I'm saying this, y el motivo por el cual estoy diciendo esto, because later on in the message, I want to point to something. porque más adelante en este mensaje quiero apuntar hacia algo. Now that Adam, had he not sinned in God's time, he could have reached out Ahora, si Adán no hubiese pecado, cuando fuese el tiempo correcto de Dios, él hubiera sido capaz de extender su brazo. not with his hands, Y no me refiero a sus manos o brazos físicos, but with his being, pero me estoy refiriendo a todo su ser, that a measure of the Spirit of God would now fuse with his spirit. que esa medida de Dios que tenía para él se iba a fusionar con el espíritu de Adán. All right. Muy bien, Had that happened, si eso hubiese sucedido, God in way back in eternity, Dios allá en la eternidad, when he looked at the family of man, cuando él voltease a ver la familia de los hombres, the plan would have been changed. el plan hubiese cambiado. What do you mean? Hermano, ¿qué quiere decir con eso? Well, when I look in the last chapter in Revelation 21 and Cuando yo leo el último capítulo de Apocalipsis 21, 22, 21-22, we see the New Jerusalem, podemos ver la Nueva Jerusalén, that city, esa ciudad, and that city is made up y esa ciudad está hecha of three classes of people. de 3 clases de personas. What do you mean 3 classes? I thought we're all going to be equal. ¿Qué quiere decir con 3 diferentes clases, hermanos? Yo pensé que todos íbamos a ser iguales. Yes, we are in a sense in the Sí, sí lo vamos a hacer en este sentido, eyes of God. delante de los ojos de Dios. In that city, Pero en esa ciudad, in the eternal age. en la edad de la eternidad, Now to be that city, ahora para hacer esa ciudad, time would have moved on far enough el tiempo debería de haber avanzado lo suficiente that people would have multiplied on the face of the earth, para darle tiempo a las personas de que se multipliquen sobre la faz de la tierra, build a physical city, para que ellos puedan construir una ciudad física, and you'd have different classes of people before you hit the eternal age. y usted va a tener diferentes clases de personas antes de que llegue la edad de la eternidad. But in the eternal age, Pero cuando ya estemos en esa edad de la eternidad, just like the angels, you have 3 classes of angels: así como los ángeles, hay 3 clases de ángeles: cherubims, querubines, archangels, arcángeles and guardian angels. y los ángeles guardianes. There's a reason why God has 3 classes, Hay un motivo por el cual Dios tiene 3 diferentes clases. and there's also will be in that eternal age 3 classes of mankind. Y de la misma forma va a ser en esa edad de la eternidad. Ahí van a existir 3 diferentes tipos de personas humanas o de personas. Mankind, one of them, which you and I are heading towards, is being in the bride of Jesus Christ, Todos aquellos que estamos aspirando a llegar a ese punto de la eternidad, como usted y yo, la novia de Jesucristo, having resurrected body, not just a mortal body going into vamos a tener un cuerpo resucitado, no solamente un cuerpo mortal, the millennium, como va a ser cuando entremos al milenio. and that resurrected body that you and I are going to receive is going to be with white linen, Y ese cuerpo resucitado que usted y yo vamos a recibir va a tener lino fino. which determines one class, doesn't it? Y eso determina una clase. The next class that we will see in that eternal age La segunda clase que vamos a ver de personas en la edad de la eternidad will be all the other groups
van a ser todos esos otros grupos. Whether you want them to be, it doesn't matter whether they are the Jews under the altars or the Jewish, whichever No importa si son esos judíos debajo del altar o esos judíos covenant God agreed with them, con los cuales Dios hizo un pacto, because some of them are seen as having eternal life. porque algunos de ellos han recibido vida eterna They're given white robes. y a ellos se les han sido dadas vestiduras blancas. The great multitude will have white robes. Y luego la gran multitud también tiene vestiduras blancas. Foolish virgin will have white robes. Y la Virgen Fatua también va a tener vestiduras blancas. That would be classification 2, Esa va a ser la clasificación número 2. wouldn't it? But then there's a third classification. Pero hay una tercera clasificación. There would be mortal man Ahí se van a encontrar personas mortales that now has been gone into that millennium, the thousand years of rule under Christ. que van a entrar a ese milenio, esos 1000 años de gobierno de Jesucristo. And when that millennium ends, Y cuando ese milenio termine, you're going to have mortal people. usted va a tener personas mortales. They'll stand at that white throne judgment. Ellos se van a parar ahí delante de ese trono del juicio. O ese juicio del trono, perdón. They will have their bodies not resurrected. Del juicio del trono blanco. Ellos van a tener cuerpos que no han sido resucitados. Bodies will now be immortal. Pero ellos han llegado a convertirse en inmortales. But in the natural sense, Ahora yo me refiero en un sentido natural. living throughout eternity Y ellos van a estar ahí viviendo a través de la eternidad as mortal beings. como seres mortales. Why would you need 3 classes? ¿Y por qué usted necesita 3 diferentes clases de personas? You have a blank sheet on your face. Parece como que hay cosas que no está entendiendo el día de hoy. God always has structures. Dios siempre tiene estructuras. The head of everything is God Almighty, the invisible Spirit. La cabeza de todo es Dios Todopoderoso, ese gran espíritu invisible. Then the head, our head is Christ, Y luego nuestra cabeza es Cristo and the head of Christ is God. y la cabeza de Cristo es Dios. It will always be in that respect. Siempre va a ser de esa manera. Even though that Jesus will be king for 1,000 years in the millennium, when the millennium ends, Aun cuando Jesucristo va a ser rey por 1000 años en ese milenio, cuando ese milenio termine, he gives that kingship to God Almighty, because then Él le da ese reinado, ese liderazgo a Dios Todopoderoso. God's going to be all in all. Porque la Biblia dice que Dios va a ser todo en todos. But he will still have preeminence as being our elder brother, Pero Él va a continuar teniendo la preeminencia como nuestro hermano mayor. the head of the family, Él va a continuar siendo la cabeza de la familia. and it's going to be structure. ¿Ve? Allí hay una estructura. And if you have a family, and don't think about our natural family in the Y si usted tiene una familia, ahora yo no quiero que usted piense de una manera natural como lo hacemos con nuestras familias naturales. sense, oh, me, my wife, and the kids. Oh, soy yo, mi esposa y los niños. We're talking about a human family Allí estamos hablando de una familia humana. when we're talking about the family of God. And in that family is going to be a large number of people. Pero aquí nos estamos refiriendo a la familia de Dios. Y en esa familia de Dios va a haber un número muy grande de personas. So therefore you're going to have certain order in it Por lo tanto, usted necesita tener cierto orden in order even to function in that eternal age. para que pueda funcionar correctamente, aún durante esa edad de la eternidad. Well, some think, well, why do we'll all listen to God anyway? Quizás alguien diga, oh, bueno, yo no entiendo eso, hermano, todos vamos a escuchar a Dios de cualquier manera. No, there's going to be structure. No, allí va a haber una estructura. The bride will be in a certain position even though in the eternal age. Aún la novia va a estar en cierta posición durante la eternidad.
You'll have the white robe category in Allí usted va a tener esos de categoría de vestiduras blancas, the eternal age. también en la edad de la eternidad. And the mortal people that will be there Y las personas mortales que se van a encontrar ahí, when the Spirit of God comes, cuando el Espíritu de Dios viene, and He says He's going to be in all y dice la Biblia que Él será en todos, estará en todos, and through all, Él es todo en todos. in our mind we say, well, I can see the bride. That's no problem whatsoever. Quizás alguien piense y diga en su mente, oh, yo puedo ver cómo eso va a suceder en la novia. Sí, no tengo ningún problema en creer eso, porque es la novia. I can see the white robe. That's no problem whatsoever. Puedo ver también a los de vestiduras blancas, no hay ningún problema ahí. But what about the mortal subjects? Pero ¿qué acerca de esas personas mortales? They were not born again, Ellos no han nacido de nuevo, as we know it, being born again, being así como nosotros conocemos el nuevo nacimiento. having the Spirit of God fused with us. Nosotros sabemos que eso es cuando el Espíritu de Dios se fusiona con el nuestro. As they walk through that 1,000-year reign. ¿Ve? Mientras ellos caminan durante ese reino de 1000 años. But there's going to be a little book open for them. Pero va a haber un pequeño libro que se va a abrir para ellos. And if God's going to be all in all and over all, Y la Biblia dice que si Dios va a ser todo en todos, then I can see somewhere in that eternal age where, I don't know where, but y yo puedo entonces ver en algún momento en esa edad de la eternidad, y yo no sé exactamente cuándo, somewheres when that transpires, pero en algún momento cuando eso suceda, those mortal beings esos seres, esas personas mortales, will reach the place that Adam could not have reached van a alcanzar el lugar que Adán no pudo alcanzar antes, because he sinned. porque él pecó. They can reach out and grab of the tree of life. Pero entonces esos seres mortales van a ser capaces de alcanzar o tomar de ese árbol de la vida. So God can be in them, but they will be Para que Dios pueda estar también en ellos. immortal bodies. Y entonces ellos puedan recibir sus cuerpos inmortales. Now had Adam, now going back to the Garden of Eden, Ahora, regresando a Adán, allá en el jardín del Edén. Adam was to be the caretaker. Adán debería de ser el cuidador, Not the floor sweeper. no se supone que él iba a ser el que limpiaba los pisos o barría los pisos. Not the cleaning out of trash and things like that. No era el que iba a estar solamente sacando la basura y cosas así. Adam was to have dominion Adán iba a tener el dominio over the fishes sobre los peces and the planet, to take care of it. y sobre todo el planeta para cuidarlo. And as Adam was to take care of this planet, Y conforme él cuidara a este planeta, had he not sinned, si él no hubiese pecado, he would still have to look at the fishes. él aún tendría que continuar cuidando de los peces, The cattle, del ganado, to watch over them. él tenía que cuidarlos, The whales. de las ballenas. Well, what are you saying? Bueno, ¿qué está diciendo, hermano? That's what would have happened if Adam had not sinned in the beginning. Eso es lo que hubiese sucedido si Adán no hubiese pecado desde el principio. Now when we come to the eternal age, Ahora que llegamos a la edad de la eternidad, now there's not just Adam and Eve, now there is ahí no solamente se encuentran Adán y Eva, a whole multitude
Pero ahí va a estar una gran multitud of mortal subject going in that eternal age from de personas mortales que van a entrar a esa edad de la eternidad. that came out from the 1,000-year reign. Y ellos salen de ese reinado de 1000 años. And by the time that 1,000 year runs out, Y para el tiempo cuando terminen esos 1000 años, there's going to be millions upon millions of mortal subjects va a haber millones de personas mortales that will have immortal bodies. In que van a tener cuerpos inmortales. a sense, their body will not die when they go into the eternal age. Y cuando digo eso me refiero en el sentido de que su cuerpo no va a morir porque ellos van a entrar a la edad de la eternidad. These will be servants, or the last, I shouldn't say the last, they Estos van a ser sirvientes o los últimos. Ahora quizá yo no deba de decir los últimos, will be the classification of people pero ellos van a estar en cierta clasificación de personas, cierta categoría, that will be doing the final watching over the planet. que van a ser los encargados de vigilar o de cuidar al planeta. Because watch, when the white throne judgment has arrived, Porque escuchen esto, cuando llegue el juicio del trono blanco, Satan and his angels are all thrown into the lake of fire. Satanás y sus ángeles han sido arrojados al lago de fuego. All sinners are thrown to the lake of fire. Todos los pecadores son arrojados al lago de fuego. So there's nothing now to defile the planet. Entonces ya no hay nada más que pueda corromper al planeta. That's why God, that New Jerusalem, Por eso es que Dios, esa nueva Jerusalén, coming out from God, dice que sale de Dios, not just out of heaven. no solamente que sale del cielo, And the reason it says comes out from God, that's that anointing, y la razón por la que dice que sale de Dios es porque es esa unción and it's not the bride coming back down. y no se refiere a la novia que viene descendiendo hacia la tierra. We went over that last Sunday. ¿Cuántos de ustedes lo están entendiendo? Hablamos de esto el domingo pasado. Maybe I'll go over it in a bit. Quizás deba de repasarlo un poco en unos momentos, But I just want to complete this a bit. pero solamente quiero completar esto. Now we are standing at the edge of the eternal age. Entonces aquí estamos ya en la edad de la eternidad. The fishes are not born again. Ve, los peces no tienen que nacer de nuevo. The cows are not born again. El ganado no es nacido de nuevo. The birds are not born again. Las aves, los pájaros no nacen de nuevo. Do we wipe the whole planet out and have nothing else, just the human family sitting there? ¿Acaso Dios va a borrar todo el planeta y lo único que va a dejar en él es la familia de Dios ahí? So that dominion that was told to Adam Entonces ese dominio que se le había dado a Adán, now will be of that class of people ahora se le va a entregar a esa clase de personas, a esa categoría. I hope I'm not going too far. Are we Espero que no me esté yendo muy lejos. here and understand? Espero que me estén entendiendo un poco. So there will be those mortal subjects. Entonces ahí se van a encontrar esas personas mortales. So in other words, if you thought the eternal age you were going to just sit there, En otras palabras, si usted creía que durante la edad de la eternidad usted simplemente se iba a sentar ahí sin hacer nada, where's my rocking chair? We're going to rock through eternity. y usted va a decir, ¿dónde está mi silla para reclinarme? Me voy a estar reclinando aquí por el resto de la eternidad. No, things are going to go on. No, hay cosas que van a suceder. Van a continuar. But we will never die. Pero ya nosotros nunca más vamos a morir. But the fishes will. Pero los peces sí. The birds will. Y las aves. Because even in Adam's garden, Porque aún en ese jardín del Edén, de donde estaba Adán, they weren't to live for eternity. esos animales no vivían por la eternidad. You're not going to keep old Blackie, your Usted no va a mantener ahí a quizás su perro fiel dog throughout eternity. por toda la eternidad.
as being a mortal subject, and porque Él no es una persona inmortal he can live eternally with you because y Él no va a vivir eternamente con usted, he's eternal. porque Él es eterno. Only mankind Solamente la humanidad and the angels will have that ability to live out, to y los ángeles van a tener la habilidad de poder vivir por la eternidad. live through eternity. All right? Muy bien. Now, the reason I'm approaching it in this manner, Ahora, el motivo por el cual lo estoy explicando de esta manera, when God in his planning room cuando Dios se encontraba ya en su en un lugar planeando todo, he saw that he wanted three classes of people. Él sabía que iban a existir tres clases de personas, Because he foresaw the New Jerusalem. porque Él había visto desde antes lo que iba a ser la Nueva Jerusalén. But when he put Adam and Eve on the earth, Pero cuando Él puso a Adán y a Eva en la tierra, had Adam not sinned, you si Adán no hubiese pecado, could never have three classes of people. entonces nunca hubiésemos tenido tres clases distintas de personas. Make sense? ¿Eso tiene sentido? All right. Muy bien. So God knew that man would Entonces Dios sabía fail, but in his que los hombres iban a fallar. failing, it would bring about a family Y al suceder esta caída, eso iba a traer una familia that God could have relationship con la cual Dios pudiese tener una relación. with the different classes of mankind and the Él lo iba a hacer con esas tres diferentes clases de personas. different classes of the angels as well. Así como Él lo tiene, una relación con esas tres diferentes clases de ángeles. They're going to be there as well in the eternal age. Y ellos también van a estar allí en la eternidad. Well, that's why I've read here in Genesis. Ahora, por eso leí aquí en Génesis. Now, if man's going to have dominion over the earth, Y Dios le dio a Adán dominio sobre la tierra. and when Adam sinned, he lost that power and ability to rule the planet. Pero cuando él pecó, él perdió esa habilidad, ese poder de gobernar sobre el planeta. But he's getting it back in the eternal age. Pero él lo va a recibir una vez más de regreso durante la eternidad. All right, now let's turn to Revelation Ahora vayamos allá a Apocalipsis 21. 21. So in Revelation, the 21st chapter, Apocalipsis 21. I hope you don't mind the review, sometimes seeing it a second time. Espero que a ustedes no les importe que estemos repasando esta una segunda vez. Helps understanding. Muchas veces eso nos ayuda a entender mejor. When you read just for reading purposes, Cuando usted solamente lee por leer, little words are very important pequeñas palabras se le pasan que son muy importantes. to where things are really placed. Y eso nos ubican en la Biblia, nos encajan perfectamente. And it says in verse 1, it says, I saw Ahora en el versículo 1 dice, a new heaven and a new earth, and the first heaven and the first earth had passed away, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, and there was no more sea. y el mar ya no existía más. So a new heaven and a new earth doesn't mean Entonces un cielo nuevo y una tierra nueva no significa God says, well, that didn't work out. Boom, planet Earth, I'll make another one. No. que Dios dijo, oh, bueno, parece que esto no funcionó, entonces voy a deshacer al planeta Tierra y voy a hacer uno nuevo. No, It's going to be redemptive new.
sino esto se refiere a un cielo y una tierra que han sido redimidas, redemptive new, que han sido redimidas y ahora son nuevas, como tienen un nuevo comienzo, in the sense when it is where it's speaking in verse 1, en el sentido como dice allí en el versículo 1. it will be redeemed without sin in it. Eso se refiere a que este planeta va a ser redimido sin pecado en él. That's what he's really implying to. Eso es a lo que se refiere. And the new, a new heaven. Dice nuevo cielo. So you need twinkle, twinkle, little star got dim and he needed to take them out and put another set of stars up in heaven? No. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las estrellas se apagaron y Dios dijo, oh, tengo que crear un cielo nuevo también. No. No. It's the heaven atmosphere. Sino que esto se refiere a la atmósfera celestial. In today we have, yes, the saints, we have the godly angels, but El día de hoy sí, tenemos a esos ángeles de parte de Dios. we also have Satan and his crowd Pero también tenemos a Satanás y a sus ángeles in the heavenly realm. en el ámbito espiritual. But when the eternal age arrives, Pero cuando venga la edad de la eternidad, there will be no devil angels in the heavenly realm. no va a haber más a esos demonios allá en el ámbito, en la esfera espiritual. So that's why it's a new heaven in that respect. Por eso dice que fue un cielo nuevo, en ese sentido. The key to all of this is the latter part of that verse. Y la llave para entender esto, la palabra clave, se encuentra al final de ese versículo. It says, and there was no more sea. Dice, y el mar ya no existía más. That's the point that brings it into focus. Eso es el punto de enfoque. When is this going to be? The ¿Cuándo va a suceder esto? new heaven and new earth. El nuevo cielo y la nueva tierra. It's going to be when Jesus has finished ruling for 1,000 years of time and Esto va a suceder cuando Jesús termine de reinar por 1000 años de tiempo has restored the planet y Él ha restaurado ya el planeta and everything back to where God wants it. y todo ha regresado a donde Dios quiere que esté. Then the big oceans that you and I have Entonces estos grandes océanos que usted y yo vemos hoy will be reduced to smaller bodies of water. van a ser reducidos a pequeños cuerpos de agua. And so there will be no great big Pacific Ocean and Y ya no va a existir ese gran océano Pacífico. no great big Atlantic oceans. Ya no va a existir ese gran océano Atlántico. These will be dramatically reduced in size. Estos van a ser reducidos dramáticamente en medida. And that water that where you say, well, where's the water gone to? Y esa agua, quizás usted se pregunte, ¿y a dónde se va a ir toda esa agua? It will have gone around the planet Ella va a regresar alrededor del planeta to make it uniform. para que sea igual en todos lados. Now watch. Ahora, ponga atención. It's gone around the earth to make it uniform. Esa agua va a estar alrededor del planeta para hacerlo igual por todas partes, la misma temperatura y eso. So that the temperature and the radiation Y así la temperatura y la radiación does not strike the planet, no van a golpear al planeta, because in the millennium porque en el milenio the earth will bring forth its full increase. La Tierra va a recuperar toda su fuerza, toda la producción que tenía antes. That's the purpose. Ese es el propósito para hacer eso. O por el cual eso es hecho, que esa agua sube y cubre el planeta. And I know that God will give longevity of life. Ahora yo sé que Dios es el que va a dar una vida larga. Back Él va a regresar, va a traer todo eso de regreso. to the moral subject as they walk into the eternal age. Él se lo va a dar a esos seres o personas mortales mientras ellos caminan hacia la eternidad. No more harmful radiation will hit their bodies. Ya no va a existir más esa radiación tóxica que dañaba sus cuerpos.
Now, yes, God will have changed some makeup in man that he will never grow old, never decay. Y sí, Dios va a tener que cambiar algo dentro del cuerpo de esas personas para que ellos no se vuelvan viejos, para que no mueran. He's going to live throughout eternity once he reaches the eternal age. Él va a tener que hacer eso hasta que lleguen hasta la eternidad. So all these things you have to bring into the picture as we're talking about. Entonces todas estas cosas usted tiene que traerlas a la fotografía mientras hablamos de esto, That New Jerusalem. mientras hablamos de la Nueva Jerusalén. Now, John is shown this in a vision. Remember, he's getting these things through a vision. Ahora recuerden, a Juan se le mostró todo esto a través de una visión. An angel is anointing him to give him these visions. Y hay un ángel que lo estaba ungiendo a él para que él recibiese estas visiones. In verse 2 it says, I, John, saw the holy city, Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, the New Jerusalem. la Nueva Jerusalén. Now it says the holy city. Aquí dice la santa ciudad. It's not just an anointing of the Garden of Eden. No dice que solamente es una unción del jardín del Edén. But now man has grown from being from two people and from the Garden of Eden. Aquí ya la humanidad creció de simplemente ser dos personas en el jardín del Edén. By the time he reaches the eternal age, Para el momento en que comience la eternidad, there's a large population of mortal subjects that are gone through. va a haber una población muy grande de personas que van a estar caminando hacia allá, van a entrar allá That 1,000-year reign. durante ese reinado de 1000 años. And I, John, saw the holy city, the New Jerusalem, coming down Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo from God, de Dios, out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. dispuesta como una esposa ataviada para su marido. When you read that, sometime our mind goes on to look at that, says, A veces cuando leemos esto, nuestras mentes viajan un poco y pensamos, oh, that's how Jesus and the bride is going to be united. oh, así de esta manera es como Jesús y su novia van a ser reunidos. Yes. Sí, And so therefore this New Jerusalem, that's the bride coming down. por lo tanto, esta Nueva Jerusalén es la novia que desciende. No, it's not. No, no lo es. First of all, it's a city. Primero que nada, dice que es una ciudad. The bride is part of that city. La novia es parte de esa ciudad. The white robes are part of that city. Los de vestiduras blancas son parte de esa ciudad. The mortal subject, when the eternal age, are part of that city. Las personas mortales son parte de esa ciudad. So that is what the city is. Entonces eso es en sí lo que es esa ciudad. And as it's related to John, it's called the New Jerusalem. Y conforme se le dio esto a Juan, se le dijo que es llamada la Nueva Jerusalén. Coming down from God. Dice, vi la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. En inglés las palabras son un poco diferentes. Dan a entender que esa ciudad salió de Dios. Now to show the difference, Ahora, para que ustedes vean la diferencia, when you and I have gone to the wedding supper, cuando usted y yo hayamos pasado por la cena de las bodas, and the week of Daniel ends, y cuando esa semana de Daniel termine, and we come towards the earth with the Lord Jesus Christ, y nosotros regresemos hacia la tierra con el Señor Jesucristo, you are not coming out from God. usted y yo, allí usted no está saliendo de Dios. You are coming out from heaven Usted ahí está saliendo del cielo to the earth.
o usted está viniendo del cielo a la tierra. There's a difference. Hay una diferencia. But this new Jerusalem Pero esta nueva Jerusalén is not just coming out in a sense. Let me no solamente está saliendo en este sentido. put a little bit more background here. Y lo explico un poco mejor. God lives in the heavenly realm. Dios habita en ese reino espiritual, en esa esfera espiritual. He's not in the earthly realm. Él no se encuentra en el ámbito terrenal. So out of heaven, Entonces lo que sale del cielo, yes, the bride can come sí, la novia puede venir with Jesus con at the Jesús, beginning of the millennium. o va a venir con Jesús al comienzo del milenio. But when he talks to New Jerusalem, he says he's not just coming out from heaven where Pero cuando habla de la nueva Jerusalén, no solamente dice que salió del cielo, God o que vino del cielo donde Dios vive, lives anyway to begin with in that realm, but it's coming out from God himself. sino que está saliendo de Dios mismo. And the only thing that can come out from God himself Y la única cosa que puede salir de Dios mismo is nothing material, no es ninguna cosa material, nothing tangible. no hay nada que usted pueda tocar. It has to be his spirit. Lo único que puede ser es su espíritu. You and I did not come out from God when we were born. Usted y yo no salimos de Dios cuando nacimos. You came out from your parents. Usted salió de sus padres. Now it says about Jesus that he came out from God in a sense. Ahora, la Biblia sí habla que Jesús salió de Dios en este sentido. God spoke the word that planted the seed that made him. Dios fue quien habló la palabra, la cual plantó la semilla de donde salió Jesús. Now don't go to seed and mixing up the two things here. Porque, ahora yo quiero aclarar eso porque no quiero que mezclemos las dos cosas aquí. Just thought I'd throw that in there because Yo solamente pensé que era bueno aclarar eso. so he says the New Jerusalem coming down from God out of heaven Dice la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios o salir de Dios, prepared as a bride adorned for her husband. dispuesta como una esposa ataviada para su marido. That little word as. Esa pequeña palabra, como, If it was actual marriage, si esto se tratase de en sí, o estuviese hablando en sí de un matrimonio, it would say is. diría dispuesta, descendió del cielo siendo una esposa dispuesta. You is married. ¿Ve? Porque ella estaría casada. It's not as if you're married. Cuando usted se casa no dice, oh, es como si tú te casaste. No, usted se ha casado. As doesn't bring no certainty, does it? Porque si alguien dijese, oh, es como si te casaste, eso no le da una certeza a usted de que eso ha sucedido, ¿verdad? It brings as is usually used as a comparison. Aquí la palabra como es usada por lo regular para comparar algo. So, as a bride adorned for her husband, Como una esposa ataviada para su marido. that shows a union between the husband Eso nos está mostrando una unión entre el esposo and the bride. There's a union that y la novia. Ahí hay una unión takes place. Really, que se lleva a cabo. that's the inference of this verse. Ve, esa es la importancia de este versículo. So in other words, what comes out from God, that great eternal spirit, Entonces, en otras palabras, lo que sale de Dios, de ese gran espíritu eterno, is going to be a union eso va a ser una unión with something that's going to be on the earth. con algo que ya se encuentra aquí en la tierra. So that New Jerusalem, really, Entonces, esa nueva Jerusalén, God had to use descriptive words that you and I could understand. Usted tiene que entender que Dios tuvo que usar palabras descriptivas para que usted y yo lo podamos entender. Enough that it needed to be revealed
Y esas palabras iban a ser suficientes para que más adelante tuviesen que ser reveladas, that His Spirit is coming in that eternal age para que entendamos que es su espíritu el cual va a venir o descender durante esa edad de la eternidad, on mankind, which y va a descender sobre la humanidad, is considered as a city. los cuales son considerados una ciudad. Now God could have made it very simple Ahora Dios pudo haber hecho esto extremadamente simple, and then every scallywag doctor of divinity would have y cualquier doctor de la divinidad o estudiado de la Biblia known what it is. hubiese sabido qué significaba esto. He could have said, in that eternal age, my Spirit's coming on everybody. Él pudo haber dicho, durante la edad de la eternidad mi espíritu va a descender sobre todos, And I'm going to be everywhere. y yo voy a estar en todas partes. But he's using terminology. Pero él está usando cierta terminología, By using that terminology, it shows it's going to be structured as a city. y al él usar estos términos, estas palabras, nos está mostrando que todo esto va a ser una estructura, va a estar organizado. City needs structure. Esa ciudad necesita una estructura para que funcione. That's why there's three classes of people. Por eso es que existen tres clases de personas. But as you look at the millennium, Pero ahora que vemos al milenio, yes, in order for that city to be reached to its full completeness, sí, para que esa ciudad pueda llegar a ser completada en su totalidad, Earth time, man would have to start from the Garden of Eden. desde un punto de vista del tiempo, la humanidad comenzó desde el tiempo de Adán en el jardín del Edén, Till the eternal age, hasta que llegue ese tiempo de la eternidad, to fulfill the earthly physical family. todo ese tiempo va a ser usado para que esa familia terrenal sea completada. That's going to be considered for that city. Y los que lleguen a entrar ahí, todos ellos van a ser considerados como parte de la ciudad. It's people that makes the city. Son las personas quienes hacen la ciudad, quien la conforman. Just a bunch of building doesn't make it a city. Solamente porque usted tiene un montón de edificios no quiere decir que eso sea una ciudad. So as people now from Adam, well, Entonces, todas las personas desde el tiempo de Adán, there's no chart there, but if you look at it from the beginning to the time, y bueno, no tengo aquí una línea del tiempo, pero si usted se lo imagina desde el comienzo del tiempo we come to the eternal age, hasta que llegue el tiempo de la eternidad, the physical side, in the sense of the bride having a resurrected body, the white robes having the resurrected body, en el sentido físico de que la novia ya ha recibido su cuerpo resucitado, la Virgen Fatua ha recibido su cuerpo resucitado, and the mortal subject, y los de vestiduras blancas también, and there are millions of people on the earth, y luego ahí están las personas mortales que habrán recibido también que se volverán inmortales. Todos ellos the physical part is there because God's todos ellos conforman la parte física. Spirit's not going to come down on an empty spot. ¿Ve? Porque el Espíritu de Dios no va a descender sobre un lugar vacío. He's going to come down on this people. Él va a descender sobre todas estas personas. So that's why he puts his spirit to encompass, to his saying, my spirit is coming down on humanity. En otras palabras, él está diciendo, mi espíritu va a venir sobre la humanidad, Which I consider as being a city, los cuales yo considero como una ciudad, New Jerusalem. la Nueva Jerusalén. Well, Bueno, am I getting through? estoy explicándome un poco. All right. Muy bien. And I heard a great voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God shall himself shall be with them.
Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. and be their God. You could put alongside it 1 Corinthians chapter 15. Usted puede poner allí una pausa larga y usted puede comprobar esto con Primera de Corintios 15, Around verse 28, cerca del versículo 28, where when it speaks about when Jesus, when he has put down all rule and authority, y ahí dice que cuando Jesús haya terminado con todo reino y autoridad, and has given back that to the Father, then God becomes all in all. y dice que él le regresará al Padre todo reino y todo dominio, y entonces Dios será todo en todos. Paul had a view of that. Pablo tuvo un pequeño anticipo, pudo ver un pequeño anticipo de eso. I can bring in, there's a scripture it talks about in, I believe it's in Hebrew, Hay otra escritura que podemos traer, se encuentra, creo que está en Hebreos, that talks about, Paul is saying, I think it's in chapter 11, verse 40. You can creo que está en el capítulo 11, versículo 40. just mark it down if you like. Usted puede escribirlo si usted quiere. God having provided some better things for us, Dice, aún Dios habiendo proveído mejores cosas para nosotros, that they without us should not be made perfect. para que aquellos sin nosotros no sean perfeccionados. New Jerusalem could not be made perfect La Nueva Jerusalén no puede ser perfeccionada without having the Old Testament saints. sin tener allí a aquellos del Antiguo Testamento, a esos santos del Antiguo Testamento. If they weren't included, you could not have that New Jerusalem as being perfect. Si ellos no son incluidos allí, usted no puede tener a esa Nueva Jerusalén como algo perfecto. Now, why is it that why that they without us should not be made perfect? Porque ellos y nosotros no serán perfeccionados, Because they had the word that was written, porque ellos tenían la palabra que fue escrita, they had the law ellos tenían la ley and all the prophecies of the written scriptures. y todas las escrituras que se encontraban en esas palabras escritas. Us, Gentiles, Nosotros, gentiles, we are on the foundation of the 12 apostles. nosotros hemos sido o somos encontrados bajo el fundamento de los 12 apóstoles. Which all these things go hand in hand to make a complete picture Y todas estas cosas van de la mano para conformar esa gran fotografía for that New Jerusalem, que es lo que forma la Nueva Jerusalén for that city. o esa ciudad. All right. Muy bien. So God will be, in other words, it says here, Y luego dice aquí, and God is with men, and he will dwell with them. Well, I thought God dwelled with me now. aquí dice en Apocalipsis una vez más, dice, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quizás alguien diga, oh hermano, yo pensé que Dios ya estaba conmigo. Not in the measure that his presence is going to come like it did No, aún no en la medida en que Dios va a venir cuando ese tiempo llegue. on Adam and Eve. He's going to do that again in that eternal age. Así como Él lo hizo con Adán y Eva, Él lo va a volver a hacer una vez más durante la eternidad. Una medida mayor de su presencia va a descender sobre la humanidad. And God shall wipe away all tears. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Do you ever wondered why, when that was going to be? ¿Acaso usted se hizo una vez la pregunta cuándo y dónde esto iba a llevarse a cabo? Is he going to wipe all your tears when you go up to the wedding supper? ¿Él va a limpiar todas las lágrimas suyas cuando usted esté allá en la cena de las bodas? No. No.
But it'll be in this for everybody, Pero aquí es cuando Él lo va a hacer para todos. all tears for the whole city Todas las lágrimas de todos aquellos en la ciudad will be wiped away when then. van a ser quitadas, van a ser removidas en ese tiempo, It'll be complete. porque entonces ahí ya el plan de Dios será completado. From their eyes, and there shall be no more death. Y ya no habrá muerte. That goes along with that 1 Corinthians 15:28. Eso va de la mano con 1 Corintios 15:28. Because he must rule till the last enemy is put away, which Porque Jesús tiene que reinar hasta que el último enemigo se ha puesto debajo de sus pies, is death. el cual es la muerte. And no sorrow, no crying there. Boy, that's going to be nice. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ve, eso va a ser algo muy hermoso. And you won't get tired, too. Y usted tampoco ya va a estar cansado, ni se va a cansar. This old body can get tired. Este cuerpo viejo se puede cansar. Don't have to tell me, but I know this week was. Usted no tiene que decírmelo, pero a mí me pasó algo así esta semana. But I'm trying to do my best. When you're too tired, your mind sometimes. Y yo estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. A veces cuando usted está cansado, su mente... Have you ever been to the place where you're so tired, your mind's like mush? ¿Alguna vez le ha sucedido que usted está tan cansado que su mente ya no quiere pensar bien? And you're not sure what you're going to say? Y a veces usted ni siquiera sabe qué cosa va a decir. So be careful. Entonces tenga cuidado. All right. Muy bien. So no more death, neither sorrow nor crying. There shall be any more, no pain. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, For the former things are passed away. porque las primeras cosas pasaron. And he that sat upon the throne, behold, I Y el que estaba sentado en el trono dijo, make all things new. And he said unto him, Write, these words are true and faithful. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. And he said unto me, It is done. Y me dijo, hecho está. Words, death, everything's completed. En otras palabras, la muerte, todo ya se ha completado. The eternal age has arrived. La eternidad ha llegado. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, and I will give unto him that is the thirst of the fountain of the water of life freely. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. And he that overcome Y el que venciere, shall inherit all things. heredará todas las cosas. I will be his God, Y yo seré su Dios, and he shall be my son. y él será mi hijo. God will be your and I head in that eternal age. Dios va a ser la cabeza suya y mía durante la eternidad. But it goes on to the now. Ahora, This part here esta parte que sigue aquí is just to show that these qualities are es solamente para mostrarles que estas cualidades not going to be in that eternal age. no van a ser durante esa edad de la eternidad. These are sometimes some things that we have come out from, or we hopefully Estas son cosas que a veces de las cuales tenemos que salir, battling that God should remove. o quizás estemos batallando para que Dios nos las quite. But the fearful, the unbelieving, the abominable, the Aquí dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables murderer, the whoremongers, the sorcerers, the y homicidas, los fornicarios y hechiceros, adulterers, and all liars los idólatras y todos los mentirosos shall have their part in the lake of fire, which tendrán su parte en el lago que arde con fuego burneth with fire, y azufre, and brimstone, which is the second death. que es la muerte segunda. Now, verse 9 Ahora el versículo 9 and 10 is where y el 10 some get mixed up and trying to put es donde algunos se confunden this into the millennium, y ellos quieren agregar esto al milenio. which is not the place to put it. Pero ese es el lugar equivocado para ponerlo ahí. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. In your mind,
that angel that had the seven vial, En su mente, ese ángel que tiene las 7 copas, that's at the end of the 70th week. eso es al final de la 70 semana de Daniel. It's that angel that is implicated at that point in time. Allí es donde ese ángel se encuentra actuando durante ese tiempo. But because he is that angel at the end of the week of Daniel, Pero porque él es ese ángel al final de esa semana de Daniel, doesn't mean what he's going to speak about de esa última semana, no significa que lo que él va a hablar is at the end of Daniel. se encuentra al final de esa semana. All right? So he's just identifying the angel that's going to talk with the Apostle John. Entonces aquí solamente está identificando al ángel que va y habla con el apóstol Juan. And there came unto me one of the seven angels which had seven vials, and Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. seven last plague, and talked with me, saying, Come hither, Y habló conmigo diciendo, ven acá, I will show thee the bride, the Lamb's wife. yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Well, it sounds like maybe you're at the end of the week of Daniel, and Bueno, si lee esta escritura, eso suena como que usted ya está al final de esa semana de Daniel, esa última semana. you're going to show the wife that's going to come down. Y luego ese ángel le va a mostrar a esa esposa que va a descender. But watch. Pero ponga atención. And he carried me away in the spirit unto a great and high mountain. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. What does that mean, Brother Fred? ¿Qué quiere decir eso, hermano Fred? He carried him into the high structure of the Spirit of God, Él lo llevó hacia la parte más alta de esa estructura del Espíritu de Dios. how the bride, or if you want to, where the bride is going to be located in Y le mostró dónde es que la novia va a estar situada o ubicada God's, how can I put it, structure that's going to be ruling and reigning. Dentro de esa estructura que Dios ha establecido y en qué posición ella va a estar reinando. So the bride's not at the bottom of the mountain. Entonces la novia no se va a encontrar a la parte baja en la parte baja de la montaña, She's at the top of the mountain. pero dice que ella va a estar en la parte alta. And he carried me in the spirit to a great high mountain and showed me. Now he showed him that great city. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. He's saying bride, but he's showing that bride as part of that city. And ¿Ve? Él se está refiriendo a que le mostró a esa novia, pero esa novia es parte de esa ciudad santa. it's not the natural city where Jesus is going to sit. Eso no se refiere a una ciudad natural donde Jesús se va a sentar. It's the city that's going to be in that eternal age. Esta ciudad va a existir durante la eternidad solamente. And the holy Jerusalem descending out of heaven Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. watch that little word, Y aquí está otra vez esa pequeña palabra. from. En inglés dice que descendía de Dios. It's coming out of heaven. That's where God is. Ve, está saliendo otra vez de Dios. Allí es donde Él se encuentra. But it's coming out from or out of God. Pero está saliendo de Dios mismo. Which is different than the bride when she comes Y eso es diferente a cuando la novia viene after the week of Daniel. She después de esa semana de Daniel. just of heaven. Ella solamente sale del cielo. Not coming out of God. Ahí la Biblia no dice que ella sale de Dios. So this is really pointing to the angel could have said, this is the anointing that's going to come out from God on Aquí el ángel pudo haber dicho, esta es la unción que sale de Dios that city that's on the earth, y que conforma esa ciudad que está sobre la tierra. which is now complete, Y aquí ya está completa. which is now rid of all sin. Aquí ya se ha deshecho de todo pecado. There's no devil, no angels,
Ya no hay más diablo, no ángeles o demonios, fallen angels, nothing no ángeles caídos, that offends. Now the Spirit of God can come down. nada que ofenda. Y ahora el Espíritu de Dios puede descender. So this is where the Spirit of God actually will come down, and the Y aquí es donde el Espíritu de Dios va a descender. only time He can come down Y ese es el único momento cuando Él puede descender in His full measure en una medida completa on mankind. sobre la humanidad. Having the glory of God, and her light was as Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante. sorry, did I miss one? Dice, oh, parece que me brinqué algo. Oh, I lost the microphone. Dice, oh, perdí el micrófono o el sonido. Well, it's still there. You mean lost the signal? Dice, oh, bueno, el micrófono aquí está todavía conmigo. Perdí la señal. It is activated. Dice, está prendido. There's always some technical glitches. Siempre parece haber una falla técnica. We sometimes talking about when we work on electronic things. Algunas veces hablamos de como a veces que trabajamos con aparatos electrónicos Are you working on the problem or are you working on the solution? y decimos, bueno, ¿tú estás trabajando en el problema o estás trabajando en la solución? It's two different things. Son dos cosas diferentes. The problem, you don't know what it is. The solution, then you know how to go about fix it. El problema es a veces usted no sabe cuál es o qué lo causa. La solución es investigar cómo arreglar la falla. So I say we're halfway in between here. Y yo tengo que decir, bueno, creo que estamos en medio de esas dos frases ahora. All right. Muy bien. Having the glory of God, Teniendo la gloria de Dios, versículo 11. and her light was like unlike. Didn't say it was a stone, but Y su fulgor era semejante, no dice que era exactamente. it's using that as comparisons. Ve, ahí está usando otra palabra para compararlo. It's used in this book of Revelation, chapter 21 and 22. En este libro de Apocalipsis, especialmente capítulo 21 y 22, It uses these things to compare. usa estas cosas para comparar. That's why when you look at the city, it's used to compare. Por eso es que cuando usted lee, dice que hay una ciudad, eso se usa para comparar. Like a jasper stone, clear as crystal. Semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Now, jasper is not clear as crystal. Ahora, el jaspe no es limpio o claro como el cristal. In the natural earthly settings. Si estamos hablando de el ámbito natural de la tierra. All your precious stones, because you're going to read further on, there's going to be precious stones that are in the earth. Todas estas piedras preciosas, porque usted va a leer más adelante que habla de piedras preciosas que están aquí en la tierra. Well, an emerald is green, isn't it? Bueno, una esmeralda es verde, ¿qué acaso no lo es? Or amber, turquoise, O quizás un poco turquesa. green. Okay. Sí, la esmeralda es verde. Yeah, I don't know all those colors. Ve, a veces no sé todos esos colores. But all those stones emits different lights. It's showing Pero todas esas piedras tienen diferentes brillos. it has different characteristics Eso nos está mostrando que ellas tienen diferentes características. of stones. Stones, to begin with, Ahora las piedras preciosas, para comenzar, are formed under great pressure. se forman cuando hay una gran presión. So here it's talking about that her light Entonces aquí dice que era semejante a was like a stone most precious. Now there's al de su fulgor era como, o su brillo era semejante al de una piedra preciosísima. that stone that the bride has, which is the characteristic of her. Entonces esa piedra hermosa que la novia tiene es una característica que ella tiene. Identity,
Es una característica que la identifica a ella. has been brought Fiontu under extreme pressure. Es como decir que ese carácter que la novia tiene ha sido obtenido porque ha sido traída o llevada bajo una gran presión o sometida a una gran presión. The bride as a whole. Me refiero a la novia como un todo. You say, well, I don't feel no pressure. Quizás alguien diga, bueno, hermano, yo no siento tanta presión. I'm just fine. Yo estoy bien. Well, maybe you. Bueno, quizás usted así sea. But I guarantee if you're going to be the bride somewhere, there's going to be some pressure. Pero yo le voy a garantizar algo. Si usted va a ser parte de la novia, usted va a tener presión en algún momento. Going to change your inner man Eso va a cambiar su hombre interior and other things that we do. God y otras cosas que hacemos nosotros. applies that, allow that pressure to be applied. Y Dios permite que esa presión venga y sea aplicada sobre nosotros. And had a wall great. Now, I went through that last week about. Dice, tenía un muro grande. Ahora yo hablé de esto la semana pasada. Now, it had a wall great, high, and 12 gates. At the gates, 12 angels, and the names thereof was the names of the 12 tribes of the children of Israel. Y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Now, remember, it's talking about that new Jerusalem. Tienen que recordar, él está hablando de esta nueva Jerusalén. When they build that new temple, Cuando ellos construyan ese nuevo templo, that's going to be for the millennium. que va a ser para el milenio, There's going to be the temple itself, ahí se va a encontrar el templo en sí, right there. ahí, usted lo puede ver, Am I in the way? dice, estoy atravesándome, There's going to be a temple. I don't know if you can see it from there. dice aquí, ahí va a haber un templo, no sé si lo puedan ver aquí en la fotografía, y el hermano apunta a sus espaldas, tiene una foto de Jerusalén, But then around it, there's the temple walls. y luego alrededor del templo se encuentran las paredes, los muros, And then around that, there's the walls of the city. y luego alrededor de eso se encuentran las murallas de la ciudad. Now, if we're talking about that new Jerusalem, Ahora, si nosotros estamos hablando de esta nueva Jerusalén, there is no bricks and mortar in the Spirit of God. allí en el Espíritu de Dios no hay bloques y cemento, But a wall is made for protection. pero una pared, un muro es levantado para tener protección. And we have heard it being ministered to us before. Y ya hemos escuchado esto, se nos ha ministrado otras veces. That this wall is really not the sense we need to be protected from the enemy. Esta pared, este muro no va a estar ahí porque tengamos que ser protegidos del enemigo, In the eternal age, there is no enemy. porque ya vamos a estar allá en la eternidad. En aquel tiempo ya no existe ningún enemigo. But it shows that we were all behind the wall of salvation. Pero eso nos dice que estamos bajo esa muralla de la salvación. Salvation is like a wall La salvación es como una muralla to you and I. para usted y para mí. And the foundation of the walls was the Y dice que los fundamentos de esas paredes 12 apostles, o de esas murallas eran los 12 apóstoles. which is now we're not going to bury them and then oh yeah, Ahora, no estoy diciendo que los vamos a enterrar a ellos here I'm behind that wall. I see Peter buried y van a decir, oh, ahora yo estoy detrás de esa muralla y desde aquí puedo ver a Pedro ahí enterrado there and I see Paul buried over here. y puedo ver a Pablo enterrado por acá. No, No, but I see Paul's doctrine. pero yo puedo ver la doctrina de Pablo. The word is not physical. Remember, La palabra no es física, recuerden, words can dwell in the spirit realm. las palabras pueden habitar en el mundo espiritual. God is thought, Dios es un pensamiento and his thought he's imparted to these apostles, y ese pensamiento de Dios se lo ha entregado, se lo ha dado a esos apóstoles, which are the foundation of your and my beliefs. que son el fundamento de mis creencias y de sus creencias. That's what
that spiritual city. Eso es lo que significa o tipifica esa ciudad espiritual. Because if we're going to live as a physical city when we get in the eternal age, Porque si nos si nos ponemos a pensar y creemos que va a haber una ciudad física cuando entremos a ese tiempo de la eternidad. poor Peter, he's stuck in cement. Oh, pobre de Pedro, está allí atorado en el cemento. No. No, So you can't look at it in those terms. entonces usted no puede verlo de esa manera. And the city lies four square. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro. Four square or cube, God has used that Ahora, un cuadro, un cubo, Dios ha usado eso to represent himself para representarse a sí mismo and to represent perfection. y para representar la perfección. When Moses was told to build what he saw in heaven, to Cuando a Moisés se le pidió que construyese lo que él vio en el cielo, build the tabernacle, que él construyese ese tabernáculo, that tabernacle area esa área del tabernáculo where the high priest went into donde entraba el sumo sacerdote, and went in once a year, y él entraba allí una vez al año, those measurements that's in First Kings and other places talks about when he talks about the tabernacle. esas medidas de las cuales habla ahí Primera de Reyes, que se refieren al tabernáculo, Moses was told to build it specifically a Moisés se le dijo que lo construyera así específicamente, like God told him. como Dios le había dicho. Now it's not that he had to have a ruler with a calibrated gauge showing that measuring stick that he has is just right. Ahora, no significa que él tenía allí una cinta de medir para calcular exactamente cuántos milímetros él tenía que construir y todo eso. But God wanted him to build it Pero Dios quería que él lo construyese by the same length, por la misma longitud, same breadth, la misma altura the same height. The holy y la misma anchura, of holy where that high priest went into para que ese lugar santísimo, cuando el sacerdote entrase, was a cube, fuese de la medida de un cubo, which is a representation perfection. que es una representación de la perfección. And when we see that new Jerusalem coming down, that Spirit of God, Y cuando vemos a esa nueva Jerusalén descendiendo al Espíritu de Dios, He's perfect Él es perfecto, because it is also a cube. porque también es un cubo. And the reason it's 15 miles long and wide and Y la razón por la cual es 15 millas de largo, ancho y altura, high is because His now great amount of His Spirit's coming down on mankind. es porque ahora una cantidad mayor de su Espíritu está viniendo sobre la humanidad. But it is to show that the Spirit that is coming down is perfect. Pero eso es para mostrar que el Espíritu de Dios que Él va a derramar es perfecto, Because God is perfect. porque Dios es perfecto. And only a cube can represent His Spirit Y solamente un cubo puede representar a su Espíritu, as being perfect. como Él es perfecto. Can't be a triangle, No puede ser un triángulo, an isosceles triangle, un triángulo isósceles a weird rectangle. o un rectángulo un poco raro. No, No, because that wouldn't represent Him. porque eso no lo representa a Él. Although the children of Israel, as they're going through the wilderness, didn't realize Aunque los hijos de Israel, cuando ellos estaban caminando por el desierto, no se dieron cuenta, when they were moving along with that tabernacle, and cuando ellos se movían juntamente con ese tabernáculo, God would get them to move down through time as y Dios hacía que ellos se movieran cada cierto they tiempo, would journey. conforme ellos avanzaban en su jornada, That holies of holy el lugar santísimo was cubed, era un cubo, which represented God was perfect. lo que representa que Dios es perfecto. Another thing that when Moses was asked to build that tabernacle,
Otra cosa que se le pidió a Moisés que construyese en ese tabernáculo, and all the things that was involved. en todas esas cosas que se le pidieron a él. They had to move along Si ellos tenían que moverse as the Spirit of God would cause them to move along, conforme el Espíritu de Dios les indicaba que se moviesen. which is a type, Ahora ese también es un tipo and they had to move with the Spirit of God in the natural, which they que ellos tenían que moverse con el Espíritu de Dios en lo natural, didn't realize, in a sense, the full meaning. y ellos no se daban cuenta de qué tan profundo era ese significado que había detrás de eso. Right. Getting bad. Estoy un poco mal. Didn't realize the full meaning, Ellos no sabían el significado completo. as they needed to travel through time as God would move them. Conforme ellos necesitaban moverse, era porque Dios los estaba moviendo. Did you know that types how that when the law ended, ¿Sabía usted lo que eso estaba tipificando? Que cuando la ley terminara, that the Spirit of God would move the church, que el Espíritu de Dios iba a mover a su iglesia as she would be moving along, as that was conforme Él les pidiese que se moviesen, conforme Dios avanzara. in motion, so is the bride of Christ Y así como Él estaba en movimiento, así se encuentra también la novia de Cristo. down through the grace age was in motion. Así iba a ser de igual manera la edad de gracia. Ella iba a estar en movimiento, Moving. moviéndose. They didn't move in a sense when God said, well, we got so many thousand miles to make. Ellos no se movían porque Dios les dijo, bueno, tenemos que avanzar porque todavía nos quedan cientos de miles de millas que avanzar. And we'll divide that by so many numbers and we'll do that every day. No. Y vamos a dividir eso por cierto número y tienen que avanzar ciertas millas en un día. No, They moved to a certain place when God said stop, stop. no, ellos se movían hacia cierto lugar y cuando Dios les decía paren, ellos paraban. That's the same thing in the grace age. Eso es la misma cosa en la edad de gracia. God moved to a certain place. Dios se movía hacia cierto lugar. Mankind moved spiritually in revelatory understanding. La humanidad se movía también junto con Él en verdad revelada And God would stop y Dios paraba. for a purpose. Él lo hacía con un propósito. Then when God felt to move it again he would move. Y cuando Dios sentía que era tiempo de moverse otra vez, Él se movía. All right, you can only carry that so far, but you can Muy bien, usted solo puede llevar eso hasta cierto punto, see the comparison. pero usted puede ver la comparación que hay entre los dos. As they had to travel in the wilderness, so did we, spiritually speaking. Y si ellos tuvieron que moverse a través de ese desierto, también nosotros espiritualmente. We could only move as God would. Y nosotros solo podemos movernos mientras Dios nos indique que nos movamos. That's why we're ahead of God and we can't run behind God. Por eso es que no podemos ir enfrente de Dios y no podemos ir detrás de Dios. Now, Ahora, I'll take more of this here. You here tonight, Brother Ray? yo voy a tomar un poco más de tiempo aquí. Hermano Ray, ¿usted está aquí el día de hoy? Okay. Muy bien. We'll say somewhere next week. Vamos a guardar un poco de esto para la siguiente semana. I want to drop down to verse 22. Yo quiero que brinquemos hacia el versículo 22. And I saw no temple there, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple thereof. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. And the city needed no, as the city had no need
of the sun to shine, nor La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and porque la gloria de Dios la the ilumina, Lamb is the light thereof. y el Cordero es su lumbrera. Now, Ahora, it says there is no need of having a temple there. dice que no había necesidad de un templo en ella. I saw no temple. Él dijo, no vi ningún templo. Well, I can see after the miraculous war, Yo puedo ver uno después de la guerra milagrosa, hermano. they're going to build that third and last temple that's ever going to be. Ellos van a construir ese tercer templo, ya no va a haber otro después de ese. In the millennium, that temple will be there for that 1,000 years of time. En el milenio ese templo va a estar ahí por 1000 años de tiempo. That sounds interesting. Eso suena interesante. Then at the end of the millennium, Y luego al final del milenio, Satan's let loose, cuando Satanás es suelto, but before a shot is fired, pero antes de que cualquier disparo sea llevado a cabo, he's put down. él Well, nothing was in that millennium to destroy that temple. ese templo es desaparecido. Satanás es atado. Pero no había nada o no hubo nada durante ese milenio que pudo haber deshecho ese templo. Now you're moving in the eternal age. Y aquí usted después de eso entra a la eternidad. What has destroyed the physical temple? Entonces, ¿qué fue lo que destruyó ese templo físico? Nothing. Nada. The physical temple, it's not what he's talking about here. Aquí en este versículo no se refiere a un templo físico. Sorry. And I saw no temple therein. Dice, y no vi en ella templo. He's looking at in the Spirit of God. Él está mirando al Espíritu de Dios. In his presence, there's not going to be no physical temple there. En su presencia no va a haber un templo físico ahí. In heaven, Jesus is not dwelling in a temple. He's seated on the Father's throne. Allá en el cielo Jesús no está habitando en un templo, Él está sentado en el trono del Padre. And it said the city had no need of light. Dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella. Well, I'm sorry, you mortal beings there that just come out of the 1,000-year reign. Oh, bueno, lo siento todos ustedes seres mortales que acaban de salir de esos 1000 años de reino. Oh. I'm going to put the lights out. I'm going to turn the sun out. Yo no voy a sacar las luces para que ustedes puedan ver si el sol se acaba. Don't need it anymore. No, ellos no lo van a necesitar más, ese sol. No, has nothing to do. The sun will always shine even in eternal age. No, eso no tiene nada que ver con eso. El sol siempre va a brillar, aún en la edad de la eternidad. If the sun didn't shine in the eternal age, Si el sol no brillase durante la eternidad, your crops are gone, todos esos sembradíos se acabarían. your birds are gone, Los pájaros no existirían. your animals kingdom is gone. Todo ese reino animal se acabaría. Because if the planet goes dark, that's it Porque si el planeta se vuelve completamente oscuro, ahí termina todo. for them. Para ellos. But when it says it has no need of the light of the Pero cuando dice que no tiene necesidad de luz, has no need of the light of the sun, en inglés dice sí, igual que en español, la ciudad no tiene necesidad de la luz del sol ni de la luna. in the spirit you won't need it. Porque en el mundo espiritual usted no necesita eso. It's very simple. ¿Por qué? Es muy simple. We try to figure out what can I use to show that you don't need light.
Muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿qué es lo que puedo usar? Porque aquí dice que no necesitamos luz, entonces, ¿qué es eso? Well, if we back up way back before the planet was ever created. Bueno, si nos regresamos mucho tiempo atrás, antes de que el planeta fuese creado, When God was in his planning stage. cuando Dios estaba allí planeando las cosas, Did he work in the dark? ¿acaso Él estaba trabajando en la oscuridad? Because there was no sun or stars. Porque no existían las estrellas ni el sol. Did he need a flashlight Ellos no necesitaban una lámpara to work over his plan? para que pudiese ver cuál iba a ser su plan. God is light himself. Dios es luz mismo. Él es esa misma luz. So when you're in the spirit world, he is light. Entonces, cuando usted está en el mundo espiritual, Él es luz. Those that have near-death experience that has gone on and seen the spirit world, Aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han ido al mundo espiritual, they say they go into a light. They dice que ellos estaban siendo atraídos hacia una luz. go to the sun. Ellos no estaban yendo hacia el sol. It's not like that new movie there, Stargate Universe, where you fly through the sun to get more energy. No es como esa nueva película que sacaron de Viaje a las Estrellas o algo así, que ellos tienen que atravesar el sol para obtener más energía. No. No. None of that stuff. Nada de eso. How many see? ¿Cuántos pueden ver? And when a person dies and your eyes are shut, Y cuando una persona muere y sus ojos se cierran, and those saints that have gone on, that are in glory now, y aquellos santos que ya se nos han adelantado y están en la gloria ahora, they don't have their physical eyes. ellos no tienen sus ojos físicos. Are they blind up there? ¿Están siendo cegados ahí arriba? I wish I had my eyes. Somebody could turn the light. I could see something. Oh, yo desearía tener mis ojos. Que alguien prenda la luz, por favor, porque no puedo ver nada. No. No, The light of the Spirit of God lights the whole spirit realm. la luz del Espíritu de Dios resplandece por todo el mundo espiritual. There is no physical sun that can light the spirit world. No hay un sol físico que pueda iluminar el mundo espiritual. It's God is that source of light, if you want to, in that spirit world. Es Dios mismo quien es esa fuente de luz en el mundo espiritual. That's why he has to be everywhere, and he shines everywhere, so an angel doesn't fumble in the dark if he's gone down Por beyond. eso, por eso Él tiene que estar en todos lados, porque no puede tener a un ángel que lo envíe a hacer algo y Él está tropezando porque no puede ver. Another universe. O porque Él terminó en otro universo. I know I'm living there, Yo sé que estoy exagerando un poco, but we're getting the picture. pero podemos entender cuál es la fotografía. So therefore, the city, it's the city, not the physical city that's on the earth. Por eso cuando dice que la ciudad se refiere a esa ciudad espiritual, no a una ciudad física acá en la tierra. But it's the city that's being described, that's how God describes his spirit is coming to Pero se refiere a esa ciudad, la manera en que Dios está describiendo cómo es que su espíritu desciende the earth over the humanity at that eternal age. a la tierra sobre la humanidad durante esa edad de la eternidad. And the city had no need of the sun, neither the moon to shine in it. Why? Because it's in the spirit realm. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brille en ella. ¿Por qué? Porque se encuentra en el mundo espiritual. There is no sun, no moon that could ever shine anything in the spirit realm. No hay ningún luna o sol que puedan brillar en algún momento en el mundo espiritual. Well, I never thought of that. Oh, hermano, yo nunca pensé en eso. It's time to think about it, because Bueno, es tiempo de que ya comience a pensar en eso. these days we'll be there. Porque uno de estos días vamos a estar allá. You know, when we go up in the rapture, and we at the wedding supper, Usted sabe que cuando nos vayamos en el rapto y estemos allí en la cena de las bodas, we ain't going to have to bring candles
candles to put on the table. Nosotros no vamos a necesitar llevar velas para ponerlas ahí sobre la mesa To see what's going on. para poder ver qué está pasando. God, which is the light Dios, quien es la luz of the spirit world, de todo el mundo espiritual, will be there Él va a estar ahí when we go to the wedding supper to sit with Jesus. cuando nosotros vayamos a la cena de las bodas para sentarnos con Jesús. Well, praise the Lord. Bueno, alabado sea el Señor. I never knew that. Yo nunca sabía, no había pensado en eso, hermano. Neither did I till Ni yo tampoco, hermano. a week ago. Hasta hace como una semana. But to me, it makes sense. Pero para mí todo esto tiene sentido. Because if a natural sun can't illuminate the spirit world, Porque si no hay un sol natural que pueda iluminar al mundo espiritual, something has to give sight algo tiene que darnos la vista of the spirit beings to see something. para que como seres espirituales podamos ver cosas. I know the angels are going to be bright. Y yo sé que los ángeles van a brillar, They're bright but then it's only bright to the places where that angel, he's only a source of it to shine a little space. pero ellos solamente son una fuente de luz por el lugar donde ellos van. Now Jesus shone bright as the sun when he changed, didn't he? Ahora Jesús, dice la Biblia que su rostro fue tan brillante como el sol, ¿no? ¿No fue así? Before the apostles, Peter. Cuando él fue arrebatado, o cuando él, sí, fue arrebatado delante de los apóstoles, On Mount Transfiguration. ahí en el monte de la transfiguración. But did it light the whole planet? Pero ¿acaso él iluminó todo el planeta? No. No, But he that created all of us, pero él, quien ha creado a todos, that spirit world, allá en ese mundo espiritual, lights the whole place. él ilumina todo el lugar. More to the word light, he is that affects that spirit world. Y él es esa luz espiritual que afecta al mundo espiritual. But he is also light in the terms of truth. Pero él también es luz en el sentido de verdad. Because his word in the spirit world Porque su palabra en el mundo espiritual acts as light or illumination actúa como luz o ilumina, to the soul or to viene e ilumina el camino de las almas. the beings of those that are up there. O ilumina a todos aquellos seres que se encuentran allá. Well, I've said enough for this morning. Bueno, creo que ya dije suficiente esta mañana. Well, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Moving on. Y vamos a avanzar. Little online, precept here, precept there. Dice un poquito aquí, un poquito allá, línea tras línea, precepto tras precepto. The Lord knows all these things. El Señor conoce todas estas cosas. Let's just stand, have your musicians to come. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedirle a los músicos que que vengan arriba. Lord, we approach thy throne again this morning. Señor, nos acercamos delante de tu trono una vez más esta mañana. Lord, unless you drop the thoughts, Lord, unless, Lord, you A menos que seas tú, Señor, quien ponga los pensamientos. anoint the minds, Lord. A menos que seas tú, Señor, quien unjas las mentes. Unless, Lord, you anoint our eyes. A menos que tú unjas nuestros oídos, Padre. Lord, you're the one that's able to make us see, but we can only see, Lord, Señor, tú eres el único que puede hacer que nosotros veamos. in the time Y para que nosotros podamos ver en este tiempo, that we're living in. And Lord, we want to te pedimos que tú nos muestres el tiempo en el que estamos viviendo. thank you this morning Y también te damos gracias, Señor, esta mañana for thy word, thy spirit, por tu palabra y por tu espíritu and a place that we can assemble. y un lugar en el cual nos podemos congregar. Now take what was spoken, Lord, this morning. Ahora toma, Señor, lo que se ha dicho esta mañana Use it as you would see fit. y úsalo conforme a ti te parezca, oh Dios, In Christ Jesus' name I pray. porque oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Be seated. Musicians come. Se pueden sentar y ahora que están aquí los músicos y pueden subir.